resurrección. ¿Cómo se titula? De la cruz a la resurrección. Para esto yo les quiero decir que este es el camino a la salvación. De la cruz a la salvación, un camino hacia la salvación. Entonces, podemos ver que la cruz parecía el final, ¿cierto? La cruz, cuando fue Jesús ahí, parecía para las personas que estaban ahí cotidianamente, creían que fue el final de Jesús, pero no fue el final. Apenas comenzaba lo más maravilloso e importante para la historia de la humanidad y del ser humano. Hoy los discípulos podemos decir que somos nosotros y que estamos disfrutando de esa resurrección y de ese amor de Jesús y obediencia en la cruz. Para ese entonces los discípulos estaban confundidos. Vieron que se presentó ese acontecimiento en la cruz. Vieron que Jesús fue a la cruz, que Jesús fue maltratado, fue entregado, Jesús fue traicionado. ¿Y por quién fue traicionado Jesús? Por uno de sus discípulos. Es como si nosotros tuviéramos 12 amigos y entre los 12 amigos uno se levantara contra uno de nosotros y nos entregara a la policía, a qué sé yo, a alguien para que nos haga daño, ¿verdad? Y nos metan presos, nos hagan daño. Muchas veces eso se vive en estos tiempos, personas que son desleales. Eso mismo lo vivió Jesús. Y si Jesús lo vivió, ¿cuánto más no lo vamos a vivir nosotros en este plano terrenal, verdad? Entonces, podemos ver que caminó con 12 en lo largo de la historia de su caminar y su ministerio, pero uno de ellos lo traiciona y lo entregan. Sus discípulos pensaron que era el final de Jesús y no era el final, era el principio de todo lo maravilloso que iba a traer nuestro Padre Celestial para una humanidad entera. Ahora, ¿cómo se sintieron los discípulos? Los discípulos se sintieron tristes, abandonados, algunos lo negaron. Hubo un discípulo que no lo traicionó, pero lo negó. Oye, ¿tú andabas con Jesús? No, yo no andaba con Jesús. El llamado Pedro. Había un discípulo llamado Judas que lo traicionó y lo entregó ante los gobernantes. ¿Para qué? Para que lo arrestaran y lo asesinaran. Eso sucedió en la historia de Jesús y fue lo que sucedió en los últimos tiempos antes de su muerte para venir la resurrección. Antes de su muerte, unos días antes, Él se reúne y se sienta en una mesa y comparte lo que nosotros acabamos de compartir. ¿Qué compartimos? El pan y el vino. Y les contó a ellos que era necesario de Él irse. ¿Por qué? Porque al tercer día Él iba a resucitar. Y ellos no podían entenderlo. Y Él les dijo, y va a pasar esto. Y el que lo negó decía, no, yo jamás te negaré. Y muchas veces nosotros creemos que no vamos a hacer algo, pero podemos ser y le podemos fallar a Jesús. Pero por eso estamos hoy aquí, porque estamos aprendiendo. También aconteció que para los discípulos, entre la tristeza y la desesperanza que tenían, ellos entendían que Dios estaba obrando, que había algo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero que el mayor milagro que ellos podían comprender, sobre todo para unas mujeres seguidoras de Jesús, que hoy vamos a ir a la historia, ellas nunca dejaron de estar con Jesús en ese momento de la crucifixión. Y estuvieron ahí hasta el último momento de Él y hasta el momento de su resurrección y salida de la tumba, cuando Él resucitó y volvió entre los vivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir con esta historia maravillosa que el Señor nos permite? Que a veces creemos en nuestras vidas, porque estamos pasando algo, que todo terminó, que no vale la pena nada, que todo está listo, que nuestras vidas no tienen sentido, pero no es así. Porque cuando algo está perdido, al igual que sucedió con Jesús en la cruz, cuando nosotros damos algo por terminado, quiere que les diga algo, es cuando algo está resucitando. Cuando ustedes creen que han perdido una batalla, que han perdido un logro, no se vean así. Solamente vayan y miren a la cruz de Jesús y le digan, esta es la oportunidad que yo tengo para entender que algo está por resucitar en mí. Como primer punto que les quiero enseñar, vamos a ir a Mateos, capítulo 28. Capítulo 28. Y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en esta historia? Y dice así esta historia. Pasando el día de reposo,
al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras Marías a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. ¿Qué hubo? Un gran terremoto, ¿verdad? Porque un ángel del Señor descendió. Entonces, ellas se acercaron a cerca de donde estaba el sepulcro o la tumba de Jesús, donde él había sido colocado, ¿verdad? Ellas se acercaron y de repente hubo un terremoto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que un ángel había descendido del cielo y llegado a ese lugar. Removió las piedras y se sentó sobre ellas. ¿Quién se sentó sobre ellas? Un ángel, ¿verdad? Que llegó. ¿Y quiénes estaban cerca de ese lugar? María Magdalena y la otra María. No sabemos cuál era el nombre o el apellido de la otra María, pero dice que había otra mujer, había otra persona. Mire, tan bonito este acontecimiento de que las mujeres estuvieron ahí en ese momento para ser testigos. Muchas veces las mujeres creemos que no somos importantes en la historia o no somos importantes en el Evangelio de Cristo o en la iglesia de hoy en día. Las mujeres somos importantes, como fue María Magdalena y fue María, fueron seguidoras fieles. Las mujeres brindan un apoyo en esta vida de Jesús trascendental que dio y marcó la historia. Tanto fue así que podemos ver que fueron testigos de estos hechos. Y miren lo que dice. Removiendo la piedra, el ángel, ¿verdad? Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, o sea, los que estaban, saben que habían mandado a proteger la tumba para que Jesús no se escapara de la tumba. Entonces estaba protegida por unos guardias, por unas personas que estaban ahí. ¿Qué les sucedió a ellos? ¿Qué les sucedió a estas personas? Temblaron y se quedaron como muertos de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres. ¿A quién le respondió el ángel? A las mujeres. Y ahí vean bien, mujeres que están en este lugar, porque son importantes, valiosas para nuestro Señor. Y dice, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis. ¿Y qué buscaban a ellas? Ellas habían escuchado lo que Jesús había enseñado. Jesús había enseñado que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Iba a resucitar. Esto quiere decir que ellas tenían fe y esperanza de que no todo había terminado, que había algo más en la vida de ellas, que había algo más para la historia de la humanidad, porque ya Jesús se los había enseñado. Entonces las mujeres fueron hasta ese lugar, se presentaron hasta ese lugar para esperar el tercer día de la resurrección del Cristo Salvador. Entonces vemos bien acá, ¿verdad? Y dijo, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, le dijo el ángel, pues ha resucitado como dijo de venir. Ve el lugar donde él fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Tenían temor, ¿verdad? ¡Wow! Tenían un temor. Dios mío, resucitó, se está cumpliendo lo que fue dicho o lo que fue escrito, ¿verdad? O lo que Él nos habló. Ellas salieron con ese temor, pero a la vez del temor, ¿qué tenían? Gozo. Porque se había cumplido lo que Él les enseñó, lo que les dijo, que Él iba a venir. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. ¿Quién le salió al encuentro? Jesús. Jesús no se le apareció primero a los discípulos.
¡Qué alegría y gozo! ¿A quién se le aparece primero Jesús? A las mujeres. Las mujeres fueron las que fueron a dar, ¿qué? Las buenas nuevas. Cuando a mí me dicen que las mujeres no tienen importancia en el reino, en la iglesia, yo digo, ¿cómo no le vamos a dar importancia a las mujeres? Si las mujeres fueron las que fueron a dar la primera noticia de resurrección, las mujeres fueron y hablaron de los acontecimientos importantes de que Jesús había resucitado y había venido. Entonces, seguimos con la historia, ¿verdad? He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, lo abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, vamos a ver qué dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Vamos todos juntos a leer ahí. No temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. ¿En dónde lo iban a ver? En Galilea. Y fue y se les presentó Jesús. Entonces podemos ver que aquí la historia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Sí, Él murió, Él fue entregado, Él fue maltratado. Era parte ¿de qué? De un propósito. Entonces podemos ver que la cruz, que en la cruz, ¿qué sucedió? Él pagó un precio. En la cruz Jesús pagó un precio. ¿Qué fue lo que pagó Jesús en la cruz? Un precio. Quiero que sepas algo, tú que estás en este lugar o tú que vas a ver esta enseñanza. Muchas veces la cruz en nuestras vidas no tiene esa importancia, pero la cruz realmente, mis amados, la cruz, cuando ustedes vean la cruz, recuerden que ya Él no está ahí. Él no está en la cruz. Y yo traje una cruz para mostrárselas, ¿verdad? Como ilustración. Se me olvidó sacarla de la cartera. ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió un acontecimiento, pero ya Jesús no está en la cruz. Hoy es importante que la historia y que las personas en la humanidad puedan comprender que aunque Él fue crucificado aquí, Él ya no está en la cruz. No tenemos por qué recordar un Jesús en una cruz. Tenemos que recordar un Jesús que resucitó y vive, está presente en medio de nosotros. Es por eso que nosotros podemos usar la cruz como algo donde nosotros reconocemos que fue pagado el precio de alguien. Tú no tienes que tener culpa. Si tú cometes un error, tú vas delante del Señor y le pides perdón. Le pides perdón y el Señor va a perdonar tus errores, va a perdonar tus iniquidades, va a perdonar todas las cosas que tú puedas cometer, lo va a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe dónde Él lo llevó, a la cruz. Por eso es que vemos que cuando Jesús fue a la cruz dijo, consumado es. En el versículo de Juan capítulo 19:30 dice, consumado es. ¿Qué se estaba consumando en ese momento? El pecado de una humanidad. Por eso cuando ustedes ven que a pesar que Jesús era Dios mismo en la tierra, tuvo que morir como hombre y tuvo que ir allá y caminar como un hombre normalmente, realmente Jesús, déjenme decirle que cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue porque todo el pecado de la humanidad había recaído sobre Él y comenzó a sentir el dolor, la tristeza, todas las cosas que muchas veces la humanidad siente. Él comenzó a sentirlo en la cruz y se sintió con el peso del pecado en esa cruz. Sintió el pecado. Sintió todo lo que las personas hoy en día muchas veces rechazan del evangelio de Jesús. Lo sintió ahí, amados, en esa cruz y dijo, consumado es, porque fue pagado ahí el precio. El precio. Él lo pagó en la cruz. Nosotros no tenemos que cargar con cargas. Por eso es que dice la Escritura, venid a mí, todos los que estén cargados, cansados, y yo los haré descansar. Cada vez que ustedes se sientan así, vayan y miren el sacrificio de la cruz y digan, Jesús, cargaste el peso de la cruz, cargaste el pecado y me hiciste libre de eso. Eso que sucedió en la cruz, en la historia hoy en día, fue con una finalidad, mis amados. Fue con hacernos libres a nosotros.
libre de lo que ustedes ven hoy en día en la historia, en la vida, en las personas y en este mundo. Todo lo que se mueve, que mantiene a las personas encadenadas, que mantiene a las personas quizás en un vicio y no saben cómo salir de él después que entran en un vicio. Hoy te digo, Jesús ya se llevó tu pecado. Jesús no murió por accidente. Jesús murió ¿por qué? Digan conmigo, por propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Ah? Liberarnos, salvarnos, ¿verdad? Hacernos libres, como dijo mi hermana Mervia allá, ¿verdad? En la cruz cargó nuestro pecado. Ese es el punto número 1. Como punto número 2, quiero enseñarles, ¿verdad?, que el silencio de Dios sigue obrando. Muchas veces el silencio, en medio del silencio, Dios obra. Cuando Él se presenta a la cruz, como le decía anteriormente, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué los discípulos vieron, oye, él en 3 días murió y no resucitó en 3 días? Lo estaban esperando. Pero cuando Dios se queda en silencio, Dios está ¿qué? Obrando. Estaba obrando. Dios estaba en control de la situación. Dios sabía lo que estaba pasando en medio de ese tiempo, ¿verdad? Es por eso que hoy podemos decir que Jesús en la tumba resucitó y que la tumba y la muerte no fue la derrota, fue la victoria. Fue la victoria, una victoria segura. El silencio parecía que era el final, pero resultó ser el principio de la vida eterna de muchos de nosotros. Pero Dios siempre nos está preparando para darnos esa vida mejor. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos está preparando. Amén. Ok, no tienes ya que pagar nada, porque ya Cristo pagó todo en la cruz. Cristo vive y vivirá siempre en nuestros corazones. Amén. Ya no tenemos que pagar nada. No se sientan culpables, no se sientan mal, como muchas veces el enemigo nos trae pensamientos. ¿A cuántos le pasa eso, que el enemigo le trae pensamiento a su mente y a su corazón? Y sienten culpabilidad por errores cometidos de años y de años y de años. Y quieren cargar con esos errores. O cuando venga alguien, quiere que te diga algo. Cuando venga alguien que te quiera hacer ver tu error, tú recuerdas el sacrificio de la cruz y dile, ya Jesús, lo he conocido, me ha abierto los ojos y me ha hecho entender que mi error fue llevado a la cruz. ¿Ok? Eso debemos siempre recordarlo. Como punto número 3 tenemos la resurrección. La resurrección. La resurrección fue la victoria segura. En Mateo capítulo 28, verso 6, dice así, no está aquí, ha resucitado. ¿Qué dice ahí? No está aquí, ha resucitado. En el capítulo 28 de Mateo, verso 6. No está aquí. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Había resucitado, ya no estaba aquí. Hay personas que creen que no fue así, pero fue así. La Biblia nos enseña y hay registros. Hay registros que Jesús estuvo, caminó y resucitó y vive entre nosotros. ¿Qué más confirma la resurrección? La resurrección confirma la salvación. La salvación. El Señor quiere salvar a la humanidad. ¿Tú sabías que uno de las cosas importantes que sucedieron en la cruz es para darnos salvación? ¿Sabían ustedes que después de esta vida terrenal tenemos una vida celestial? Y que aquellos que le recibamos, que creamos y que caminemos según la voluntad de Él, vamos a recibir la vida eterna. Es la vida eterna. Y por eso vino Él, para traernos la vida eterna. Cuando nosotros vemos la resurrección, ¿sabes también qué significa? Que fue un día como hoy que nosotros estamos aquí reunidos. Significa también la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Levanten la mano. Vamos a ver, ¿cuántos? Ok, sin pena. Ustedes saben, hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido. Y ella en la canción dice, la cruz está frente a mí.
¿Por qué? Porque ella no puede mirar para atrás ni para los lados. Si ustedes miran atrás o a los lados, si miran atrás, le puede suceder como aquella mujer que se convirtió en sal. Porque ¿saben lo que significa la sal? La sal es para conservar o para mantener. Y ella estaba conservando la vieja vida. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros conservemos lo nuevo que Él tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos conservar en nuestro corazón los hechos de Él, que podamos tener el valor de seguir delante de Él como Él quiere que estemos, ¿verdad? Así que eso es lo que significa la resurrección. Lo que está muerto en tu vida, al igual que en Cristo, ¿qué puede suceder? Vivir. Hoy puede vivir en Él. Si hay algo muerto, hay algo que ustedes sienten en su corazón que perdieron, que sucedió, si hay algo que ustedes creen que está perdido, que está muerto en su corazón, aún hay personas que tienen un espíritu que está apagado, ¿verdad? Y si tú eres de los que vas a escuchar esta enseñanza, hoy puede ser la oportunidad de revivir nuevamente y de vivir en Cristo en libertad. Muy bien, podemos decir entonces que la cruz pagó el precio, pero que la resurrección, ¿qué es lo que nos garantiza la resurrección? La victoria. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Se pagó el precio. Cada clavo, la corona y cada clavo que Jesús recibió, cada azote, cada una de esas cosas tienen un significado. Cada una de esas cosas tienen algo que nos revela, que nosotros debemos entender y comprender y caminar en eso. Hoy no se trata solo de recordar la resurrección, no, que Jesús resucitó al tercer día. No solamente recordar la resurrección, no solamente es eso. Se trata de vivir en el poder de la resurrección. ¿Y cuál es el poder de la resurrección? Que si hoy nosotros podemos entender que ese poder está en la salvación, porque la resurrección era la evidencia de la salvación y la vida eterna de una humanidad como nosotros. Si hay áreas en tu vida, si hoy podemos decir que hay algo en tu vida, si hay algo en tu vida que tú deseas entregárselo al Señor, que tú dices, hay algo que no tiene esperanza en mi vida, que todo está perdido, es bueno que hoy vengamos a los pies de Jesús, veamos la cruz y podamos decir, voy a los pies de Jesús para entregarle lo que yo hoy estoy cargando. No tienes que cargar nada más. No tienen que cargar nada más. Solo llévenlo a los pies de Cristo. Y yo les voy a decir algo, Cristo les va a dar la victoria. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.